Ya está, Oscar. Bueno, buenas tardes de nuevo. Perdón por los problemas técnicos que tuvimos, ya están resueltos. Doctor Mario Ortega, muy buenas tardes de nuevo. ¿Podríamos empezar? ¿Cómo no? Me presento, yo soy Mario Ortega Olivares, estoy de la UAM Xochimilco y agradezco la invitación que me hace el Grupo Cultural Tradición y Tiempo de Santiago, una serie de conferencias en homenaje al ingeniero Esteban Chavarri. Bien, voy a compartir mi pantalla. Ahora no puedo compartir mi pantalla. Dice que el hospedero me deshabilitó. Esta reunión está siendo grabada. Antes compartieran pantalla. Ya, a ver, inténtalo de nuevo. ¿Me podríamos compartir pantalla? ¿Ya? Sí, doctor, ya está. Muchas gracias. Muy bien, pues comencemos. Zapotitlán. Y se abren signos de interrogación. Tenochca o Cuitláhuac. Pues agradezco la invitación que me hace el Grupo Tradición y Tiempo en esta serie de conferencias en homenaje al ingeniero Esteban Chavarría. Y quisiera hablar en honor de don José Campos Martínez de la Mayordomía 6 y de los Villalobos, quien se fue a cruzar el río en el inframundo. Como ha ocurrido con muchos otros mayordomos y autoridades tradicionales de los pueblos originarios de la Cuenca de México, que a mí me ha preocupado mucho porque cada uno de ellos ha sido un reservorio de tradiciones de historia. Y de ahí la invitación que hago para que se permita que los abuelos platiquen las historias a sus nietos, porque pues ya llevamos más de un año que no hemos podido realizar fiestas que son las que impulsan que la cosmovisión mesoamericana se mantenga viva. Pues bien, el nombre originario del pueblo que estudiamos es Zapotitlán, con TZ, y sin acento agudo por ser una palabra náhuatl. Así es como aparece en la matrícula de tributos, también llamado Códice Mendocino, que es su referencia más antigua. En la imagen, en el ángulo inferior izquierdo, ustedes pueden ver el glifo de Zapotitlán, el árbol del zapotito, con sus fauces. Se cree que las fauces representan una conexión con el inframundo. Muy bien. Chimalpopoca también escribe el nombre del pueblo con TZ, Zapotitlán, en su traducción de los títulos de las tierras de Tlamascantongo, que redactó en junio de 1561. Desapareció la T, en un documento fechado el 6 de octubre de 1696, ya aparece como Zapotitlán. Desaparece la T y aparece como letra inicial, desaparece la Z y aparece como letra inicial la T. Pero la última sílaba sigue sin acentuarse. Esto es Zapotitlán, no Zapotitlán. Continuamos. Lo que tenemos en la imagen es un mapa de los lagos que elaboró Antonio Peñafiel.
Por cierto, así se llaman las aguas de Tehuacán, porque él era un especialista en las aguas. Como pueden ver, están los lagos de Xochimilco y está el lago de Chalco. Aquí está el dique, la calzada que dividía los dos lagos. Aquí se encuentra San Pedro Tláhuac y aquí está Santiago Zapotitlán. Entonces, ya nos ubicamos. Esta es la Sierra de Santa Catarina, que en ese entonces era una península. Muy bien. Yo me encontré en una investigación que hizo Franz Tichy y Johanna Broda sobre líneas visuales en los sitios ceremoniales de la Cuenca de México. Lo siguiente: en la imagen, en la parte de arriba, tenemos al Cerro de la Estrella. Aquí tenemos al Cerro de la Estrella. Y en la parte del medio está Zapotitlán y en la parte de abajo está San Pedro Tláhuac. Esto es el centro ceremonial donde se enciende el fuego nuevo en el Cerro de la Estrella, y la iglesia de San Pedro Tláhuac permiten trazar una línea visual que cruza exactamente donde se encuentra Santiago Zapotitlán. Esto podría parecer una casualidad, pero no lo es. Aquí tenemos un fragmento de los estudios de estas líneas visuales que se pueden trazar entre los sitios rituales previos a la conquista de la Cuenca de México, que elaboró Franz Tichy y Johanna Broda. Y aquí hago un acercamiento. En este acercamiento aparece en el lado superior izquierdo el Cerro de la Estrella. En la parte de abajo está Tláhuac, y ahí podemos apreciar la línea roja que señalé hace un ratito. La línea que une el Cerro de la Estrella, Tláhuac, y que cruza por un punto. Pero este punto, que es el de Zapotitlán, a su vez está atravesado por otra línea, una línea que une a Cuicuilco con el Cerro Papayo. Entonces, resulta que Santiago Zapotitlán se encuentra exactamente en la intersección de esta línea ritual mesoamericana que va del Cerro de la Estrella a Tláhuac, y la línea que va de la pirámide de Cuicuilco pasa por Tlapacoya y termina en el Cerro Papayo. Donde se intersectan estas dos líneas se encuentra exactamente Santiago Zapotitlán. Eso quiere decir que Santiago Zapotitlán no está en cualquier sitio, sino que fue un sitio que fue elegido ritualmente por la importancia que tenía respecto a esos grandes adoratorios, el de el Cerro de la Estrella y el de Cuicuilco. Este es el libro de donde tomé esa información. Bien. Durante mi prolongada investigación de campo en Zapotitlán, hace más de 20 años, solicité una entrevista al presidente de la mayordomía de Santa Ana, uno de sus dos barrios. Como no podía atenderme, me envió con el ingeniero Esteban Chavarría, personaje reconocido en su barrio como el principal experto en las tradiciones del pueblo de Santiago Zapotitlán. El ingeniero sostuvo que su pueblo no tiene un origen en Tlahuaca, sino Tenochtitlan.
a pesar de que estaba ubicado en la zona de influencia del señorío de la isla de Cuitláhuac o Icláhuac. Por la trascendencia de dicha información, decidí contrastarla con la información etnohistórica de los cronistas españoles. A continuación, presentaré lo esencial de la entrevista concedida por el ingeniero Chavarría y cumplo también con el compromiso de citarlo como fuente. Abro comillas. Dice el ingeniero Chavarría: ubiqué la fecha de fundación de Zapotitlán en 1435, porque no había encontrado un reporte más antiguo de la existencia del pueblo. Otro sitio antiguo es Techisco, el espacio comprendido entre el cerro Rehualisqui, Yehualica en el plano reconstructivo de Luis González, y el Jaltepec. Techisco significa entre las tetas de piedra. Esos dos conos volcánicos asemejan el busto de una mujer. Ese sitio mencionado en muchos escritos fue antecedente de Zapotitlán. Está hablando el ingeniero Chavarría. Los de Zapotitlán no somos cuitlahuacas. La gente de mi pueblo llega casi 300 años después de la fundación de Tláhuac, ocurrida en 1161. Cerramos cifras a 1200 y le restamos de 1435, y nos da una diferencia de casi 250 años. Dice el ingeniero Chavarría: Zapotitlán llega durante el reinado de Izcuatl, el cuarto Tlatoani Tenochca, quien logra independizarse de los tepanecas para comenzar el esplendor del mundo tenochca. Por ello el imperio requiere materiales, arena, piedra y grava, para construir la gran ciudad que hoy es nuestra capital. Precisamente aquí, en la Sierra de Ahuizotl, actualmente Sierra de Santa Catarina, en cuyas faldas se ubica el poblado, había todo lo requerido para que los tenochcas pudieran llevar materiales de construcción. Los tenochcas, lógicamente, tuvieron que tomarlos por la fuerza. El imperio tenochca debió pelear para obtener lo necesario. En el ínter, dice el ingeniero, mandaron una embajada tenochca a la Cuitláhuaca para negociar que les dieran materiales, pero el señor de Cuitláhuac dijo que no. Se desata la violencia. Vino el ejército tenochca a enfrentarse con los cuitlahuacas. En su crónica mexicana, Alvarado Tesosomo dice que llegaron a un cerro llamado Yehualisqui y a este asientan para atacar al otro día a Cuitláhuac. El lugar era una ventaja, un rico terreno, tenía recursos lacustres. El imperio tenochca instala una aduana o fuerte porque ahí se estrecha el agua. Pero tenían otro problema, dice Chavarría. En ese momento este territorio era chalca. Inclusive Cuitláhuac estaba bajo la tutela de los chalques. Cuitláhuac es el nombre que tenía antes de la conquista en la actual San Pedro Tláhuac. Se perdió el Cuit. El Cuitláhuac entonces estaba bajo la tutela de los chalcas. El imperio tenochca se quedó aquí, originalmente como un fuerte y posteriormente ya como un señorío con buenas tierras, buena pesca y buenos recursos. Un linaje completamente tenochca termina siendo un tributario del imperio. Dice el ingeniero: establezco la fecha de la fundación de Zapotitlán en 1435, por la fecha de 1429 en que entró a gobernar Izcoatl. En lo que se quita la pesadilla de los tepanecas, viene 1432. En ese año comienza la traza de la nueva ciudad de los tenochcas y empieza la solicitud de materiales de construcción. Asignaban a los santos patrones en función de la actividad o vocación de cada pueblo. El apóstol Santiago era el prototipo para un pueblo de guerreros. Santiago muestra mucho el carácter de la gente de Zapotitlán. Los zapotecos, dice Chavarría,
somos más violentos que los Tláhuac. Eso refuerza el que seamos tenochtitlan. Cierro comillas. Todo esto es lo que me relató personalmente, lleno de emoción, el ingeniero Chavarría hace más de 20 años. Aunque el ingeniero Chavarría está muy bien informado, su relato presenta algunos datos que merecen ser analizados. Por eso presentaré la información de las fuentes etnohistóricas sobre la región de Zapotitlán, Ixcoatl y la Cuitlahuac. De acuerdo con la cuenta de Chimalpan, fue en el año 13 Caño cuando ascendió Ixcoatl o Ixcoatl al reinado de Tenochtitlán. En ese año, los mexicas se liberaron del yugo tepaneca e iniciaron su esplendor. Fray Diego Durán, en su Historia de las Indias de la Nueva España, comenta que los mexicas, ya libres del yugo tepaneca y después de someter a los xochimilcas, se enfrentaron a los cuitlahuaques. Pueblo grande y de mucho gentío, dice Torquemada, situado en la Laguna Dulce, que por estar en medio del agua era muy fuerte. El señor Xuchitl-Olinqui, el señor de la Cuitlahuaca, se fue distanciando de Tenochtitlán por considerar una afrenta que los cuitlahuacas no probaran sus armas ante los mexicas. Ixcoatl, invadido por la sospecha, reunió en secreto a los señores principales para decirles: paréceme que he sentido en los de Cuitláhuac algún desamor y desvío. Para quitar mi corazón, quitarme de si es o no es, yo quiero enviar a 2 de vosotros, a Xuchitl-Olinqui, que de mi parte le digan que yo quiero hacer una fiesta solemne a nuestro dios Huitzilopochtli. Y para que más señaladamente se celebre, le convido a él. Y a él y a todos los señores de Cuitláhuac, y juntamente le suplico, traiga consigo a todas las doncellas, hijas y hermanas de señores, para que ellas, con sus cantos y bailes, celebren esta festividad. Xuchitl-Olinqui, ofendido por esos reclamos, le respondió a Ixcoatl que se sirva de las doncellas de su propio pueblo. El tlatoani Ixcoatl ordenó a Tlacaele convocar a mancebos menores de 24 años para combatir bajo las órdenes de experimentados capitanes, tal como lo dice Durán en su relato. Estando todo a punto, se echó a bando por la ciudad, que dentro de aquel día todos saliesen a un lugar que le decían Yagualican, cerca de lo que ahora es Zapotitlán, donde todos se recogieron y vestidos todos con sus armas, espadas y rodelas, empezaron muy en orden a marchar hacia el pueblo de Cuitláhuac. Esto lo relata Durán en su libro de 1977, publicado en el 1977. En la cita anterior, Fray Diego Durán informa que los jóvenes guerreros marcharon hacia Yagualica, hacia Cuitláhuac. Pero en las siguientes líneas, el mismo fraile dice que el ejército mexicano embarcó rumbo a Cuitláhuac desde abro comillas, citando a Fray Diego Durán, desde un lugar que llaman Tecuitlaltenco, donde hicieron alto y esperaron la Armada de México que venía por la laguna, que eran 1000 canoas, muy bien aderezadas de gente y pavases, con un gran número de fisgas y varas arrojadizas, flechas y rodelas de hombres para la defensa de los flecheros. Llegadas las canoas, embarcóse toda la gente del ejército y pasaron un brazo de laguna que no tenía calzada ni pasaje y era algo hondable. Y así, pasado el ejército mexicano y saltando en tierra, salieron los del pueblo a ellos, todos en canoas, muy aderezados con sus armas muy galanas y ricas, las canoas muy bien aderezadas de ricas rodelas y plumas, que los remeros venían cubiertos. Hernando Alvarado de Sosomoc, en su crónica mexicana, confirma la primera aseveración de Fray Diego Durán, en el sentido de que los mexicas llegaron a Yagualican antes de partir a Cuitláhuac. Una vez
abro comillas, para escuchar a Tezosomoc, puestos y apercibidos a punto, una muy gran mañana comenzó a marchar al campo la vía de Cuitláhuac. Llegados a Yagualiucan, faldas de un cerro junto a Cuitláhuac, y llegados a la parte de Cuitlapán, aguardan las canoas allí y traían los mexicanos para pasar al dicho pueblo que está en medio del agua, este pueblo de Cuitláhuac. Eso dice Tezosomoc en la página 280. Fray Diego Durán, como podrá apreciar el lector, señala dos puntos de partida del ataque mexica a la Cuitláhuac. Uno es el volcán Yagualiucan de Cuitlaltenco. No hay duda que el ejército mexicano llegó primero a las faldas del cerro de Yagualiucan, pues así lo confirma don Hernando Alvarado Tezosomoc. Conviene aclarar que el lugar donde ahora se ubica Zapotitlán estaba entre el volcán Yagualiucan y la isla de Cuitláhuac. Durán se retira a dos lugares distintos para ubicar el lugar desde donde los mexicas atacaron, porque no había otro punto de referencia entre el volcán Yagualiucan y el pueblo de Cuitlaltenco. Cuando los Cuitláhuac se vieron amenazados en medio de la batalla, concentraron a su dios, quien les aconsejó rendirse. Ante la rendición, Tlacaelel suspendió el ataque, pero el pueblo isleño quedó obligado a que todas las veces que les pidiesen las mozas y doncellas para el baile y el arey de los dioses, que las enviarían, que servirían en todas las demás obras y servicios personales y tributos que les fuesen impuestos, porque ellos no tenían tierras de que se pudiera hacer repartimiento, por lo que daban lo que tenían. La sucesión de los Cuitláhuacas por los mexicas ocurrió en 1433, de acuerdo con la cuenta de Chimalpan. Nótese que los isleños Cuitláhuacas dijeron no contar con tierras para repartir a los vencedores. Vuelto Izcóhuatl de esta guerra de Cuitláhuac, comenzó en esta ciudad de México la construcción del templo del ídolo llamado Zihuatacoatl, que quiere decir culebra, nos dice Torchen. Antes de que falleciera Izcóatl, tomó medidas para construir un gran templo a Huitzilopochtli. Se abren comillas porque habla Fray Diego Durán. Llamó a Tlacaelel y a todos los de su consejo, y estando todos ante él, le propuso su voluntad y les dijo: señores y grandes de mi reino, yo he puesto en mi corazón de honrar a nuestro dios Huitzilopochtli. Por eso les encomiendo el culto a los dioses, y que como rey les ruego mucho que edifiquen un templo muy suntuoso a nuestro dios Huitzilopochtli y a los demás dioses. Vázquez comenta que la gente de Cuitláhuac, tras su derrota, se resguardó en Texcoco. Luego, en 1435, huyeron a México, y desde ese momento, abro comillas, dice Vázquez, desde ese momento, los Cuitláhuacas que habían huido a Texcoco y luego se refugiaron en Tenochtitlán fueron considerados mexicas, y se cierra la cita. El séptimo Tochtli, 1434, Izcóatl llevó a la guerra por segunda vez al ya mencionado Cuitláhuac, y las gentes de este lugar se refugiaron en Texcoco. Al año siguiente, es decir, al octavo Acatl, 1435, huyeron a México y se tornaron o contaron a partir de allí como mexicanos. Esta es una cita de Vázquez, publicado en 1978 en la página 29. Muy bien. Según Chimalpan, fue en el año 1 Casa cuando realmente murió Izcóatl, jefe de Tenochtitlán, quien gobernó durante 14 años. Para Jerónimo de Mendieta, este Izcóatl fue valiente por su persona y venturoso en armas. Su
sujetó al señorío de México muchos pueblos y provincias, entre ellos Atacuba, Azcapotzalco y Coyoacán. Y en ellas edificó muchos templos y amplió los de México como hombre devoto a las cosas de su religión. La imagen que tenemos ahora es la imagen que logró conservar Fray Diego Durán sobre el ataque mexica a la Huitlahuaca. Se encuentra en el texto Historia de las Indias de la Nueva España de Fray Diego Durán, entre las páginas 92 y 95. Muy bien. Un momento, déjenme recorrer las páginas. Muy bien. Si bien la fecha de fundación de Zapotitlán en 1435, propuesta por el ingeniero Esteban Chavarría, quedó grabada en la fachada de la parroquia del pueblo, la argumentación de su fechamiento presenta datos polémicos. Efectivamente, como señala Chavarría, Ixcoatl conquistó Cuitláhuac en el año 6 casi, o 1433, lo cual confirma Durán, que inició la expansión urbana de Tenochtitlán, pero no hay registro de ninguna solicitud de materiales de construcción a los cuitlahuacas. El conflicto, según las fuentes, fue por la pretensión mexica de que las nobles doncellas cuitlahuacas danzaran en honor a Huitzilopochtli. Sí tenemos información histórica de una solicitud mexica de arena y piedra al Chalco, que era quien dominaba la zona del volcán. Se le solicitó a Chalco piedra y arena para construir el templo de Huitzilopochtli. No fue Ixcoatl quien requirió materiales a los cuitlahuacas, fueron su sucesor Moctezuma y el Cihuacóatl Tlacaele quienes solicitaron piedra pesada y liviana al señor de Chalco Cuateotl y al Tecuitl Tepeostli para el edificio del templo de su ciudad, nos dice Durán. Como estos se negaron, se desató una guerra que terminó con el sometimiento de los chalcas, quienes terminaron aportando mano de obra y material para el templo mayor. El análisis petrográfico de la Casa de las Águilas demostró que el tezontle y el basalto eran explotados principalmente en las islas de Tepetisco, Tepepolco, así como en la península de Santa Catarina. La imagen que tenemos ahí es la del Templo Mayor y lo que se encuentra en el centro es el Templo de las Águilas, de los guerreros. La información petrográfica nos dice que, bueno, aquí tenemos, esto es Tenochtitlán. Esta es la actual Sierra de Santa Catarina, que entonces era una península. Aquí aproximadamente es donde estaría Zapotitlán, San Pedro Tláhuac. Y estas manchas negras son los lugares de donde se obtuvo tezontle y basalto para la construcción del Templo de las Águilas. Entonces sí, efectivamente esta región era estratégica para los mexicas porque de ahí se obtenía el material de construcción para el Templo Mayor. Ok. Continuamos. No encontré ningún registro del asentamiento de una guarnición mexica ni en Techixco ni en lo que ahora es Zapotitlán, aunque se sabe que los mexicas solían instalar guarniciones
en pueblos sometidos para garantizar la recolección de tributo. Efectivamente, como señala Chavarría, tanto Tesosomo como Durán dan cuenta de que los jóvenes mexicas llegaron a Yagualiucan antes de combatir. Tesosomo reconoce que llegados a Yagualiucan, bandas de un cerro junto a Cuitláhuac, y llegados a la parte de Cuitlapan, aguardan las canoas ahí que traían a los mexicanos. Sin embargo, ahí solo aguardaron. Durán, en cambio, dice que fue en otro lugar llamado Tecuitlatenco, Tlaltenco, donde hicieron alto y esperaron la Armada de México, lo cual es inconsistente, porque, como ustedes saben, Tláhuac está unido a Tlaltenco por la calzada, que era el dique. Tanto Tláhuac como Tlaltenco formaban parte del reino de la Cuitláhuac. No es posible que los mexicas pudieran navegar directamente para atacar a Cuitláhuac. Ok, es posible que los cronistas no coincidan al nombrar el lugar del desembarco mexica, porque Zapotitlán todavía no existía, y los lugares conocidos más cercanos eran Techisco y Tecuitlaltenco. Ciertamente se mencionan muchos acontecimientos bélicos en Techisco, desde las guerras floridas hasta los combates donde se conquistó a los chalcas. Información que refuerza la ubicación estratégica de esta región para el control mexica en las siempre rebeldes poblaciones chalcas. Fue hasta después de la caída de Amequemecan a manos de los mexicas en el año 12 Casa o 1465, según nos cuenta Chimalpain, cuando los chalcas aceptaron que los linderos de sus tierras no tendrían término, abro comillas, más de hasta Techisco. Esto es, en 1465 los chalcas, al ser derrotados, aceptaron que los linderos de sus tierras no tendrían término más de hasta Techisco. Bueno, es castellano antiguo. Eso quiere decir que ya su frontera iba a quedar en Techisco. Y esa frontera, ¿con quién la tenían? Con los mexicas. En ese momento pudo ocurrir el reparto entre mexicas de las únicas tierras de Techisco libres de alcali, las de Zapotitlán, ubicadas en la orilla del sitio donde se estrechaba la laguna. Torquemada informa cómo se amojonaron todas las tierras chalcas para repartirlas entre los mexicas y sus aliados. Todavía en la época que Torquemada escribe, mucha gente de México y Tlatelolco iba a labrar sus tierras en Chalco, heredadas de sus padres, quienes se las repartieron después de la guerra en dicha provincia. Según Gibson, Zapotitlán era uno de los límites de la área gente que no tiene mucho conocimiento de la historia de la Cuenca de México, ha utilizado esta descripción de Gibson para decir que Zapotitlán era Cuitláhuac. Gibson no dice que Zapotitlán era Cuitlahuaca, dice que Zapotitlán era uno de los límites del área Cuitlahuaca en el siglo XVI. Yo pienso en una situación como la de Guantánamo. Guantánamo es el límite de Cuba, pero Guantánamo está en Cuba. Bueno, perfecto. Entonces, según Gibson, Zapotitlán era uno de los límites del área Cuitlahuaca en el siglo XVI, aunque también señala Gibson que en tiempos de Moctezuma II
los mexicas ejercieron formas de autoridad tan directas sobre los Cuitlahuaca que prácticamente quedaron incluidos dentro de la propia área mexica, pese a que estos acostumbraban a respetar los señoríos y solo se aseguraban de recibir el tributo. Bien, una fuente secundaria como la de Vázquez confirma que las gentes de Cuitláhuac que vivieron a Texcoco y luego migraron a México, abro comillas, se tornaron o contaron a partir de 1435 como mexicanos, y se cierra comillas. Esta fecha coincide con la que señala Chavarría para la fundación de Zapotitlán. Como podemos ver, el dato petrográfico confirmó que la Casa de las Águilas se construyó usando basalto proveniente de la península, ahora Sierra de Santa Catarina. Durante mis entrevistas de hace más de 20 años en Zapotitlán, las viejitas y los viejitos, las tías y los tíos entrevistados, protestaban cuando les decía zapotecos. Se enojaban y reclamaban enfáticamente que ellos eran mexicanos. Al principio yo creí que se decían mexicanos porque ellos, esos bisabuelitos con los que todavía pude entrar en contacto, hablaban náhuatl o mexicano. También muchos señores decían es que nosotros somos zapotercos porque nosotros somos descendientes de guerreros. Pero yo no entendía a qué se refería todo esto hasta que le hice entrevista al ingeniero Chavarría. Pues sí, efectivamente, sí, en Zapotitlán se estableció una guarnición mexica la gente de Zapotitlán son descendientes de guerreros. ¿Qué era lo que me reclamaban tanto los viejitos? El ingeniero Esteban Chavarría, por ser el mayor experto de Santiago Zapotitlán, sostuvo firmemente la hipótesis del linaje tenochca de Zapotitlán. María Miriam Manrique Domínguez, al comentar mi tesis, considera que esta polémica no abona en favor de la segunda hipótesis, ya que de acuerdo con sus propias investigaciones en fuentes primarias y secundarias, las evidencias apuntan en ese sentido. Por último, lo que yo tendría que decir es que, como yo me de los pueblos originarios, con el tiempo vas agarrando la experiencia y solamente con mirarle los ojos a las personas hay dudas si están convencidos de lo que dicen. Y yo recuerdo muy bien el día que le hice la entrevista al ingeniero Chavarría. Le brillaban los ojos. Me estaba contando la historia más profunda que él resguardaba de Santiago Zapotitlán. Por eso yo sostengo que Santiago Zapotitlán, tal como lo señala la historia oral del pueblo, pues fue una guarnición mexica. Eso es lo que tendría que comentar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Mario Ortega Olivares. La verdad, su explicación muy completa. Muchas gracias. Y bueno, antes de comenzar con la ronda de preguntas y respuestas, me gustaría
recordarles al público que nos está viendo por nuestra página de Facebook que el día de hoy se estarán regalando 2 ejemplares del libro del ingeniero Esteban Chavarría Salas. Y bueno, la dinámica sería que participaran en la página de Facebook. Con las 2 mejores participaciones son las que van a tener este ejemplar. Ojalá nos apoyen para que se les pueda proporcionar. Y bueno, me gustaría saber, las preguntas que están formulando el público. Una de ellas es saber por qué el interés es por Santiago Zapotitlán y no por otro pueblo. Muy bien. Resulta que yo llegué a Zapotitlán de pura chiripa. Yo estaba estudiando el sistema de producción toyotista japonés y quería estudiar círculos de calidad. Y me dijeron que en Teléfonos de México había unos círculos de calidad que se llamaban grupos de análisis. Comencé a buscar entre mis amigos sindicalistas y me conectaron con alguien que trabajaba en el Centro Ángeles Tepepan. El día que voy a verlo, me dicen, pero sí le doy la entrevista, pero déjeme pedir permiso para pasarlo a la oficina para no estar aquí en la calle. Y al ratito regresa todo ordenado y me dice que no dejaron que pasara, pero no se preocupe, búsqueme en mi casa, y me da su dirección en Santiago Zapotitlán. Ese día llego y empiezo a ver una camioneta de Telmex detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Y entonces yo le pregunté, oiga, ¿qué hay fiesta de telefonistas? Y no, es que es un pueblo de telefonistas en donde todavía en 1940 se hablaba náhuatl. Entonces fue así como entré en contacto con Zapotitlán. Ya después entré en contacto con los coordinadores territoriales, con Higinio y con Rosalío, y ellos ya me fueron abriendo puertas. En concreto, Rosalío me hizo manita de puerco. Me dijo, bueno, sí le vamos a dar la información que quiere sobre las dinastías de telefonistas en Zapotitlán, pero a cambio de eso usted nos va a redactar una monografía de Santiago Zapotitlán. Y dije, bueno, pues sí, de acuerdo, le entro. Y fue cuando comencé a darme cuenta de que Santiago Zapotitlán era una mina de tradiciones mesoamericanas, del núcleo duro de la cosmovisión mesoamericana, donde todavía me pude encontrar a viejitas que hablaban náhuatl. Yo comencé a visitar a las personas y a los mayores, a los más viejitos, les preguntaba, ¿usted habla náhuatl? Y hubo viejitas que me dijeron, no, yo no hablo náhuatl. Pero un día se hizo una tamalada en el salón parroquial para presentarme, y llegaron las viejitas, se sentaron hacia adelante y que comienzan a platicar en náhuatl. Y entonces yo les voy a decir, oigan, doñas, si me dijeron que no hablaban náhuatl, y me dijeron, sí, joven, no hablamos náhuatl, pero no hablamos náhuatl porque como ya estamos tan viejitas, casi no salimos de la casa, ya no tenemos con quién platicar, pero aquí están las amigas. Y entonces fue cuando entré en contacto con las bisabuelitas que hablaban náhuatl. Pero yo no estaba preparado para eso. Afortunadamente, el contador Facundo, originario de Zapotitlán, sí estaba listo. Él ya había comenzado a estudiar el náhuatl que hablaba su abuelita, y lo puse en contacto con las viejitas que estoy tan interesado porque
En un momento recuperamos la transmisión con el doctor Olivares, se cayó. Unos minutos de favor, en lo que solucionamos el problema. Eso es el gran... Nuevamente, nuevas generaciones de antropólogos han continuado la tarea, con la novedad de que ahora hay jóvenes profesionistas originales. Doctor Mario, se está cortando la comunicación. No sé si me puede escuchar para que nos pueda repetir lo último, de favor. Unos minutos de favor, estamos solucionando el problema. Ahorita se conecta el doctor Mario. Doctor, ¿ya está de nuevo de regreso? ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. ¿Nos podría regresar, podríamos regresar al punto donde se nos cortó la comunicación? Sí, un poquito, solamente lo final. Bueno, pues resulta que me encontré que había bisabuelitas que hablaban náhuatl pero no solo eso, sino que se sabían las poesías del náhuatl clásico, que son las que recopila Rosa de Castaño en su libro. De tal manera que me encontré con personas que que conocían la poesía clásica náhuatl, o sea, la alta cultura náhuatl, no la cultura de comunidades que han resistido en las montañas muy lejos de la ciudad, no, sino que me encontré sabios náhuatls. Afortunadamente, el contador Filiberto me hizo el favor de ayudarme a recopilar el diccionario del náhuatl de Zapotlán. Ok, tenemos otra pregunta. Nos preguntan más bien, o le hacen la pregunta a usted, ¿cuál sería su próximo trabajo para Zapotitlán? Si es que lo tiene en mente. Bueno, de Zapotitlán he trabajado los carnavales. Bueno, sobre todo lo que más he trabajado han sido su complejo sistema de mayordomías. Las de Santiago y las de Santa Ana, y este es un sistema dual que corresponde mucho a la tradición en náhuatl binaria. También he trabajado a los carnavales, que cada vez son más, cada vez crecen y se expanden más en Zapotlán. Las ofrendas de muertos, y yo en lo que estoy actualmente trabajando ya es en una comparación. Estoy ahora tratando de comparar a los pueblos originarios del sur de la Cuenca de México. Entonces, resulta que estando en Zapotlán había señoras que me decían que tenían familiares en San Gregorio, Atlapulco.
Y yo decía, pero ¿cómo tienen familiares a Tlapulco si está bien lejos? Sí, por carretera está bien lejos, pero cuando todavía existía la laguna, cruzaban fácilmente. Es más, hay una viejita que me platicó que su papá no quería que se casara con su novia, entonces pusieron de acuerdo con el novio para que se la robara, y se la robó y se la llevó a San Gregorio, y allá fueron a los papás y ya se tuvo que llegar a un acuerdo. Entonces, ahora yo en lo que estoy es que voy a comparar a Zapotitlán, Tlaltenco, San Gregorio y San Luis Tlaxialtemalco, al menos. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿habrá alguna publicación posteriormente? Sí, pueden encontrar en mi, en mi página, hay una plataforma que se llama Academia. Entonces en Google piden Academia, Mario Ortega Olivares, y ahí van a aparecer la lista de mis publicaciones. O si no, entrando en Google, nada más escriben Mario Ortega Olivares y ahí salen listas de mis publicaciones. Actualmente, antes de que salíamos de clase de la UAM Xochimilco, me dictaminaron favorablemente la publicación de un libro sobre todo lo que investigué sobre Zapotitlán, aunque como ahora el dinero va, las cosas andan mal en materia de dinero, quién sabe si pueda salir, pero ya me lo aprobaron académicamente. Entonces, los que quieran encontrar información, pues busquen en Google Mario Ortega Olivares y ahí van a encontrar varias publicaciones sobre Zapotitlán. Sobre todo en una revista italiana que se llama Quaderni di Tulle, revista italiana di studi americanistici. Ahí tener como unos 6 artículos sobre Zapotitlán. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cómo definiría con sus palabras Zapotitlán? Zapotitlán es Zapotitlán son los Tenochcas vivos. ¿Así lo definiría solamente? ¿Y en la actualidad cómo lo definiría? Pues la fiesta de luces y música. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, a su considerar, ¿cuál es el gentilicio correcto de Santiago Zapotitlán? El correcto es Zapotitlecos. Zapotitlecos. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo decirlo. Y entonces hay todo un problema. El pueblo, su nombre original es Zapotitlán, con TZ y sin acento agudo por ser palabra náhuatl. Pero está re difícil decirlo, entonces por eso se le quitó la T, Zapotitlán. Y después se le puso el acento al final, Zapotitlán. Y ahora los jóvenes le dicen Zapo, qué horrible. Entonces hay que tener cuidado, hay que respetar el nombre del pueblo. Ok, perfecto. La siguiente pregunta sería, bueno, nos preguntan aquí también, ¿cómo se les llamaría a los habitantes, así de, ya lo contestó, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría a los habitantes de Zapotitlán? Zapotecos. Sí. Zapotitlecos. Zapotitlecos, ok. O mexicanos, que es como se autodefinían los bisabuelos. Los bisabuelos se enojaban, pero se enojaban realmente cuando yo decía zapoteco. Decían, no, nosotros no somos zapotecos, nosotros somos mexicanos. Así es como se autodefinían los
bisabuelos. La siguiente pregunta es, ¿qué siente por Zapotitlán? Uy, pues es parte de mi corazón. Yo creo que la parte más importante de mi vida profesional ha estado asociada con Zapotitlán. Gracias a Zapotitlán pude publicar el libro Cultura Laboral y Productividad en Telmex, en la UAM Xochimilco. Les debo mucho, les agradezco. A mí me emociona cuando llego al pueblo y me encuentro a aquellos niñitos que estaban escuchándome cuando platicaba con el papá o con el abuelo, me llena el corazón de... Pues yo tengo una gran deuda para Zapotitlán por todo lo que pude averiguar gracias a los testimonios de las gentes. Pero sobre todo, lo más impresionante son sus familias troncales. Hicimos diagramas de parentesco. Resulta que en la Ciudad de México la gente a duras penas sabe quién es su abuelo, pero ya no sabe quién es el bisabuelo. Y en Zapotitlán la gente sabe quién es el bisabuelo y el tatarabuelo. Las abuelas, el Día de Muertos, colocan la ofrenda. Y para cada difunto que tienen, encienden una cera. Pero las ceras no están distribuidas al azar, sino que están distribuidas siguiendo órdenes de parentesco. Y a cada cera le corresponde un pariente. Y en la noche, cuando están solas, comienzan a platicar con los que se nos fueron y le comentan a su esposo: y mira, me dejaste aquí, los muchachos luego no me hacen caso. Entonces hay grandes familias troncales, dinastías, y esto sobre todo se nota en la herencia de las plazas dentro de Telmex. Hay familias en donde varias de las muchachas de la familia han sido reinas del carnaval, o están los Villalobos, que son casi un clan. Son muy impresionantes las familias troncales de Zapotitlán. Y otro detalle también muy interesante es el carnaval. El carnaval es una fiesta propiciatoria de la fertilidad en el campo. Pero no solo eso, sino también de fertilidad de la especie humana. En los lejanos tiempos, la fuerza productiva más importante eran los seres humanos, y era entonces muy importante que las mujeres tuvieran hijos. Y las fiestas de carnaval eran propiciatorias de la fertilidad en el campo y de la fertilidad de las mamás. A mí me llamó mucho la atención, una de mis estudiantes entrevistó a una muchacha de Zapotitlán, le preguntó: oye, ¿tú ya tienes novio? Y ella le dijo: no, porque todavía no voy a los ensayos de las cuadrillas. Resulta que el carnaval es el momento, el participar en las cuadrillas de charros o caporales o zapatistas es una buena manera de encontrar el amor. Pues bueno, ya vamos a ir a los ensayos, pero nos llega otra pregunta. Nos preguntan cómo se marcaba la distancia geográfica entre Zapotitlán y México. Pues los abuelitos, cuando íbamos al centro, decían: vamos a México. Lejísimos. Había un tren, y entonces todavía hay una estación de tren allá en Zapotitlán, que es un monumento, patrimonio histórico, y está derrumbándose. Y se podía tomar el autovía que te llevaba hasta México y te volvía a traer. Los primeros telefonistas se iban en la autovía a trabajar,
y o hay relatos de jóvenes que se iban a ver cine por allá a la Ciudad de México y que regresaban, ya no había transporte y tenían que venir caminando con el miedo a que les salieran las brujas en el volcán. Entonces era realmente era otro lugar. Ahora ya no, y menos con el metro, de triste memoria. Sí. Otra pregunta que llega aquí, nos preguntan, ¿hay alguna investigación sobre la arquitectura de Zapotitlán? Hay una de mis estudiantes hizo un pequeño estudio de la vivienda en Zapotitlán. Resulta que Zapotitlán es el pueblo sin bardas. Y uno diría, ¿por qué entre una casa y otra casa no hay barda? Pues porque son parientes. Entonces, esto sigue una lógica mesoamericana. Se dice que desde Teotihuacán las familias ya vivían en casas de patio común. En la Ciudad de México, en Tepito, todavía sobrevive una casa de origen precortesiano, que tiene la forma de una casa con un patio común. Y esto ya ha variado, pero la lógica se mantiene y eso permite que los niños de las familias convivan entre sí. Los primos con los primos, con todos los tíos, los chiquitos entran y salen de las casas de sus familiares sin pedir permiso ni nada, corretean, y eso cohesiona a la familia. Entonces son familias de patio común, aunque ya ahora el patio común ya es... Bueno, la lógica es esta. En una esquina está la cocina de humo de la abuela. Y luego en otra está la casa de mampostería tipo californiano del ingeniero de teléfonos de México. Y luego los demás familiares alrededor van construyendo y ahora como ya no hay tanto terreno, están construyendo hacia arriba, los nietos están construyendo hacia arriba. Pero y ya nos vamos a llamar Zapotitlán el Alto, ¿no? Nos preguntan por ahí, ¿dónde podremos conseguir las publicaciones de la productividad en términos? Conmigo, si me escriben un correo electrónico, mi correo electrónico es, bueno, yo me apellido Ortega Olivares, y mi correo electrónico es ortegaoli, con i latina, ortegaoli@gmail.com. ortegaoli@gmail.com y yo les puedo hacer llegar en forma digital o cuando pase la pandemia les puedo dar un ejemplar impreso. Ok. Llega un comentario y bueno, aquí le sugieren a ustedes, doctor, que realice otra monografía de Zapotitlán y cada uno de sus festejos del pueblo, mes por mes. No dejen de compartir lo hermoso que es nuestro pueblo. Esa es la sugerencia que le hacen a alguien de aquí de Zapotitlán. Bueno, yo esa tarea ya se la pasaría a uno y sobre todo explicar por qué demonios sigue tan fuerte la tradición como la de las ofrendas de Días de Muertos. Todo un problema de investigación social. Pues bueno, doctor Mario, creo que son todas las preguntas. Nos dio mucho gusto que nos haya acompañado y recibido la invitación. El Grupo Cultural Tradición Tiempo está agradecido y en deuda con usted. Espero que les haya gustado a nuestros habitantes y a todo el público en general. Y bueno, lo esperamos con mucho gusto ahora que acabe la pandemia. ¿Cómo no? Y saludos a Gilberto, saludos a
a todos mis amigos y compadres de Zapotitlán. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, yo les quiero hacer una invitación para el día de mañana, que va a ser la tercera conferencia, el miércoles 28 de julio. Se va a llamar La Cultura de Santiago Zapotitlán, impulsada por los propios habitantes. La ponente va a ser la doctora Miriam Manrique Domínguez, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Espero mañana nos puedan acompañar a partir de las 6 de la tarde, esperando que no haya ningún problema técnico, pero los esperamos con mucho gusto para que podamos seguir con este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos y esperando que nos sigan acompañando. Gracias. Adiós. Hasta luego.